en su pantalla la escritura. Es un texto bastante conocido, un texto que nosotros conocemos bastante, lo hemos citado en innumerables ocasiones, y en esta hora queremos, con la ayuda del Señor Jesucristo, también fijar nuestra atención en lo que Él nos dice y en su interior, o más bien dicho, ¿no es cierto?, en el concepto íntimo de lo que significa esta escritura. Juan 1, 11 al 13 dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Amén y amén. Que el Señor añada bendiciones a esta su palabra, que el Señor Jesucristo nos ilumine y nos ayude ahora, ¿no es cierto?, para poder ya comenzar a ver esta escritura en nuestra vida. Amén. ¿Qué podemos decir o cómo comenzar ya en relación a este verso que ya hemos tenido, a esta escritura que ya hemos leído y tenemos frente a nosotros? Uno de los temas más ampliamente difundido entre la iglesia del primer siglo, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, sin duda que fue lo relacionado con todas aquellas personas que se convertían a esta nueva fe. Es decir, cuáles eran los requisitos para pertenecer a esta congregación y al mismo tiempo de qué privilegios gozaban y cuáles eran sus responsabilidades. Tengo que ser honesto y debo señalar, mis hermanos, que creo que todo era mucho más sencillo mientras la iglesia estaba formada solo por creyentes judíos, ya que su conocimiento de las Escrituras y la interpretación que los apóstoles daban a las enseñanzas de Jesús estaban completamente basadas en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, los nuevos conversos solo tenían que aceptar que las profecías anunciadas durante el tiempo de la antigua alianza en relación al Mesías se ajustaban a la persona de Jesús, siendo esto el fundamento de la doctrina apostólica. Es decir, en resumen, en esto que acabo de decir, en la primitiva iglesia, cuando recién comenzaron los primeros convertidos, como todos eran judíos, ellos tenían que ver el cumplimiento de aquellas escrituras del Antiguo Testamento que se ajustaban a la persona de Jesús. Por lo tanto, los apóstoles, al presentar a Jesucristo, lo mostraban a través de las Escrituras y el cumplimiento que de ellas proféticamente se hablaba en relación a Jesús. Por lo tanto, ellos tenían que aceptar y creer a Jesús y se iban aplicando los mismos conceptos del pueblo judío, por decirlo de alguna manera. Entonces era mucho más sencillo porque los que se venían convirtiendo ya tenían, por decirlo de alguna manera, un sistema religioso y una vida, ¿no es cierto?, de una religión ya establecida. Sin embargo, las complicaciones no se hicieron esperar, porque alrededor del año 36, Dios le dio una instrucción a Pedro para que se dirija a la casa de un gentil llamado Cornelio, quien era oficial, como usted lo ha leído también otras veces, del ejército romano. Y con este episodio, la historia de la iglesia apostólica iba a cambiar radicalmente. De hecho, cambió radicalmente. Y esto debo señalarlo por la importancia que tiene en relación a lo que queremos ver con la ayuda del Señor Jesucristo. Porque, insisto, la iglesia, siendo toda judía, básicamente tenían que tomar las enseñanzas del Antiguo Pacto y aplicarlo a la persona de Jesús. Ellos ya tenían un sistema religioso, una vida religiosa, y por lo tanto
era la aceptación de esa misma vida en aplicarla a la enseñanza que Jesús les había dado. Pero ahora, cuando aparecen los nuevos convertidos, que son gentiles, aparecen los primeros problemas. ¿Por qué? Porque los gentiles tienen otro tipo de religiones, no solo una, muchas religiones o varias religiones. No tienen solo un sistema de vida, sino que tienen un sistema de vida variado. Más aún, culturas distintas, visiones psicológicas, visiones, ¿no es cierto?, culturales totalmente distintas, no solo a los judíos, sino también entre sí, por la variedad de las personas que iban a formar parte de este nuevo grupo renaciente que era la iglesia. Por lo tanto, cuando el Señor le dice a Pedro que vaya a la casa de Cornelio, usted ya conoce el relato y lo ha leído más de alguna vez o ha escuchado de él, que Pedro primero estaba medio reacio, él no quería ir, porque él siendo judío, no digamos directamente ir, sino que básicamente el Señor le hizo entrar en un estado de una especie de éxtasis donde le muestra y le da una visión, y dice la Escritura, de que en esta visión el Señor le mostró un lienzo donde habían un montón de animales inmundos, animales para los judíos considerados inmundos, y resulta de que el Señor, lo más curioso es que le dice a Pedro que mate y coma. Y Pedro, ¿no es cierto?, la respuesta que él dio, que yo nunca en realidad he entrado en mi organismo, nunca he entrado en mi cuerpo, cosa inmunda, pero el Señor lo sorprende con una respuesta porque le dice, ¿no es cierto?, no llames inmundo lo que yo he santificado. Pedro en principio lo entendió, pero más tarde la Escritura nos relata y nos dice que él sí vio, ¿no es cierto?, o entendió lo que el Señor le estaba queriendo mostrar en esa visión, cuando dice que fue a la casa de Cornelio y el Señor, al enviarlo, le dio claras directrices sobre lo que tenía que hacer. Y fíjese usted lo que dice la Escritura, ¿no es cierto?, en relación a esto. Dice Hechos capítulo 10, del verso 44 al verso 48, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Primera sección sobre este asunto. Dice los fieles de la circuncisión. Eso relata inmediatamente que las personas que acompañaron a Pedro a ir a la casa de Cornelio eran todos judíos y además eran fieles de la circuncisión. Significa que para ellos, ¿no es cierto?, la pieza clave y fundamental era que las personas tenían que ser judíos para optar y tener esta salvación y más aún los beneficios que habían recibido ya por esta salvación. Y dice, ¿no es cierto?, que estos fieles de la circuncisión, ellos quedaron atónitos al ver que se derramaba el don del Espíritu Santo también sobre los gentiles. Y añade, dice, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles, dice, en el nombre del Señor Jesús, dice la Escritura, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días con ellos. Es, ¿no es cierto?, lo que dice la Escritura. Qué importante es insistir en lo que aquí está ocurriendo. Es decir, hasta antes de esa orden del Señor, que llegasen a la casa de Cornelio, todo era más sencillo, porque era más fácil manejarlo. ¿Por qué? Porque los que estaban convertidos, los que eran seguidores de Jesucristo, todos ellos eran judíos y por lo tanto todos ellos tenían el conocimiento de la ley y tenían que aplicar esa misma ley o los conceptos proféticos a Jesucristo. Pero ahora, cuando se enfrentan a personas distintas y por si fuera poco, a los que ellos mismos consideraban como, ¿no es cierto?, como inmundos, como gentiles, y eso ahí se explica porque cuando el Señor le mostró el lienzo y le dijo, mata y come, ¿no es cierto?, y no llames inmundo lo que yo he santificado, dice la Biblia, de que en esa expresión
lo que se está graficando no es otra cosa, sino que entendieron, o que entendiese Pedro, que lo que Dios estaba santificando eran los propios gentiles, aquellos que ellos consideraban inmundos. Por lo tanto, eso iba a poner ahora a añadir una problemática más a todo este tema, porque ahora ellos iban a tener que empezar a tratar con gente que ellos mismos la miraban por sobre el hombro. Entonces, a partir de este momento, las puertas de la salvación se abrieron para el mundo gentil, de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que hemos visto ya hasta ahora y por lo que el Señor le estaba ordenando a Pedro y lo que ellos vieron, los mismos judíos vieron. Pero juntamente con ello comenzaron las imposiciones legalistas de una iglesia que hasta ahora no había tenido ningún trato religioso con personas consideradas inmundas. Por lo tanto, esta iglesia naciente debía comenzar a transitar por el camino de la aceptación de personas con grandes diferencias, pero que ante los ojos de Dios también merecían una oportunidad. Para los ojos de los judíos, para los ojos de los apóstoles, estas personas eran inmundas. Estas personas, ¿no es cierto?, no merecían estar, ¿no es cierto?, igual que ellos. Pero ahora el Señor les va a demostrar y les está demostrando que estas personas también necesitan una oportunidad. Pedro entonces entendió que Dios no hace acepción, dice él mismo, acepción de personas. Sin embargo, reconoce que existen algunas condiciones mínimas que acercan al hombre hasta Dios. En ese sentido, las cosas no han cambiado hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que, si bien es cierto, existen culturas distintas, existen pueblos diferentes, idiomas distintos, con algunas, digamos, costumbres que son diferentes a las nuestras, hay cosas que son mínimas en cuanto a la aceptación de ellos también para el pueblo de Dios y la misma nuestra en función de aceptación de esas personas. Me explico. Es decir, independientemente que algunos cristianos el día de hoy sean más radicales y sean más extremos, debemos entender de que hay un pensamiento que es mínimo de un criterio para poder entender de las diferencias que hoy día existen culturalmente hablando. Quiero decir, es cierto, ¿no es cierto?, que hay condiciones mínimas de aceptación en relación a las cosas que tienen que ver con el acercamiento a Dios. Hoy día nosotros podemos usar corbata, podemos usar traje, podemos usar, ¿no es cierto?, si bien algunos de estos elementos que nos hacen o nos dan un ordenamiento de culto y que está bueno tenerlo, pero también no podemos pensar de que hay otros creyentes en otras partes del mundo que tal vez culturalmente hablando no necesitan tener las mismas imposiciones, porque sus culturas son diferentes. Y sería ridículo, y ahí es donde quiero apuntar, porque muchas veces nosotros somos tan extremos que somos más severos que Dios. Nos consideramos incluso hasta superiores a Dios en nuestras propias, ¿no es cierto?, diremos así, ordenanzas. ¿Por qué? Porque si usted fuera, por ejemplo, a algún pueblo del África y viese que hay personas que se convierten a Jesucristo ahí en medio de las sabanas africanas, en medio de los leones, en medio de lo que es casi zonas desérticas, sin agua, en medio de algunas localidades, ¿no es cierto?, que son apartadas del mundo civilizado, si se quiere, usted a lo mejor se daría cuenta que las personas, los hombres andan con trajes distintos a los nuestros, y sería difícil que usted le pudiese obligar que para hacer un culto al Señor verdadero, limpio y según yo lo veo, tendría que ponerse una corbata y un traje. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque culturalmente hablando, tendríamos que decir de que el Señor hay un mínimo de condiciones que exige. Y ese mínimo de condiciones pasa por una aceptación de una vida limpia y de un acercamiento a Dios, más allá de ciertas ordenanzas visibles y de ropas que nosotros podamos entender. Entonces, demuestra un botón. Si nosotros, por ejemplo, estuviésemos al otro extremo y fuéramos a Alaska, ¿no es cierto?, y se convirtieran al Señor algunas de las personas que viven ahí, sería complicado
que nosotros, ¿no es cierto?, pudiésemos exigirle las mismas exigencias que nosotros tenemos, insisto, aquí culturalmente hablando. Entonces, en ese mismo sentido, la Biblia nos llena de ejemplos, que aunque nos da detalles, pero sí son ejemplos que a nosotros nos abren el criterio y la mentalidad para poder entender esto. Dice la Biblia que cuando el Señor le dijo a Felipe que se acercara a un carro y venía un hombre que era un etíope, que era un hombre que era un servidor público de una reina y que era un embajador literalmente, lo más probable es de que ese embajador venía con los ropajes y con las costumbres de su propio pueblo. Si usted me pregunta, hay clara diferencia entre un judío, y Felipe era judío, y un hombre, ¿no es cierto?, como un etíope. Clara diferencia. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos señala que este hombre manifiesta, después de haberse convertido, que él tenía una responsabilidad y que él tenía un deber para con su pueblo y para con su reina. Pero aquí a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Si el Señor un día se acercó al pozo, ¿no es cierto?, donde se encontró con la mujer samaritana, y la Biblia dice que claramente había diferencia entre judíos y samaritanos que estaban al lado, los ropajes ya distinguían a un samaritano de un judío. Por lo tanto, cuando Felipe, lo más probable de que se acercó al carro, el hombre que venía ahí, el etíope, venía con sus vestiduras. Usted, ¿no es cierto?, vamos un poco digamos, a divagar en esto, pero lo más probable, por lo que la costumbre nos enseña de esos pueblos, es de que aquel hombre a lo mejor venía con joyas, a lo mejor venía, ¿no es cierto?, con un colgante en el cuello. A lo mejor venía, ¿no es cierto?, de hecho con su ropa que mostraban su distinción. Y ahora piensen lo que voy a decir. Porque dice que cuando Felipe se acercó al carro, y entienden lo que lee, fue lo que le preguntó, el hombre venía leyendo de las escrituras judías, del libro de Isaías. Eso nos da una señal de algo importante. Nos indica que lo más probable es de que ese hombre era un prosélito del judaísmo. ¿Prosélito qué significa? Que era una especie, ¿no es cierto?, de alumno que estaban siguiendo algunos pasos en relación al acercamiento al judaísmo. Los prosélitos que hacían los judíos, obviamente ellos a medida que los empezaban a instruir, tarde o temprano llegaban al paso en que tenían que circuncidarse, es decir, bueno, cuando ya ellos entendían un poco más algunas líneas de la enseñanza judía, llegaba un momento en que ellos tenían que aceptar cambiar su propia cultura para transformarse a la cultura judía. Y cuando ese momento llegaba, ¿no es cierto?, un paso crucial era, ¿no es cierto?, que se circuncidaran. Y nadie podía tomar, diremos así, la religión judía si no pasaba por este paso. Pero eran prosélitos. Entendemos de que lo más probable es que este hombre haya sido un prosélito por el caso de que él venía leyendo Isaías, no era, digamos, otro libro, era un libro judío. Pero también nos llama la atención porque dice que el hombre cuando venía leyendo no tenía mayor conocimiento, significa que era un hombre relativamente nuevo en el tema. Por lo tanto, cuando Felipe se acerca y le muestra y le habla, lo primero que le pregunta a Felipe es, ¿entiendes lo que lees? Y dice la escritura de que el hombre respondió, le dijo, no sé si se habla de él o de otra persona. Y Felipe le empezó a hablar, a predicar. Pero aquí, insisto, y quiero subrayar esta parte, porque cuando empezó, ¿no es cierto?, a hablarle, le mostró lo más probable el plan de salvación, porque dice que a poco andar el hombre le responde y le dice, pero aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Punto número 1. Significa que en la conversación Felipe le habló del bautismo y le habló que era por medio de agua. Porque el hombre ahora cuando ve agua le dice y le pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Número 2. El hombre entendió que para poder tener una transformación y una aceptación completa y compacta aquello que le estaba presentando Felipe, porque Felipe no le habló del judaísmo antiguo, Felipe le habló de Jesucristo, por algo el hombre, ¿no es cierto?, dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, porque entendemos de que el bautismo que le estaba hablando Felipe se refería a aquellos que aceptaban a Jesús como su Salvador. Entonces, pero fíjese ahora, y resulta que
pongámonos ahora, trasladémonos siglos al nuestro y pongamos el siguiente ejemplo. Sabe que lo más probable que algunos de nosotros, en esa misma situación, le habríamos dicho al hombre, a ver, pero tenéis que sacarte esas joyas que traéis. Espérate, no te podéis bautizar porque tienes que sacarte las vestimentas de tu pueblo. No, ¿me entiende? La Biblia, yo quiero que usted reflexione por qué. Porque dice que cuando Felipe le habló a este hombre, el hombre dijo que hay aquí agua que impide que yo sea bautizado. Felipe no le dijo nada más, lo único que le dijo, ¿no es cierto? Si tú estás dispuesto, si tú lo crees, si tú estás consciente de lo que está diciendo, bien puedes. Es decir, si tú crees en lo que yo te he hablado, bien puedes. Ahora, entendemos de que habían condiciones mínimas, porque para convertirse al Señor hay condiciones mínimas. Es cierto que hay un adoctrinamiento, por esa razón es que el Señor también envía y dice que nosotros tenemos que adoctrinar a los gentiles, y por esa misma razón es de que también entendemos de que Felipe en cierta medida adoctrinó a este hombre en ese lapso en que le habló. Pero ¿me entiende? Es decir, él le estaba mostrando y entendemos por las Sagradas Escrituras de que lo que iba a ocurrir y lo que empezó a ocurrir después de la casa de Cornelio, que es lo que estamos como primera cosa desarrollando, es de que se le iba a empezar a poner medio complicado a los judíos. ¿Por qué? Porque tal vez aquel prosélito del etíope podía ser prosélito del judaísmo, pero cuando el Señor manda a Pedro a la casa de Cornelio, Cornelio no era prosélito del judaísmo, Cornelio era derechamente gentil. Y a Cornelio dice la Biblia de que el Señor le había hablado porque él hacía oraciones, porque él hacía limosna, porque el hombre estaba preocupado, pero dice que en visión el Señor le dijo que mandara a un cierto lugar, a una casa, a buscar a un hombre de sobrenombre Simón, que era Pedro, y que lo trajera, ¿no es cierto?, para que le hablase. Y él le iba a decir lo que tenía que hacer. Entonces, en este caso, distinto es porque cuando llega Pedro y empieza a hablar, dice que cayó el Espíritu Santo. Sin decir agua va, cayó sobre ellos. Y eso los dejó atónitos a los judíos, porque lo que el Señor estaba haciendo en ese momento era eso. Yo quiero adelantarme un poquitito para que usted me entienda esta primera reflexión, que más tarde esto también iba a generar muchos problemas en la iglesia naciente, porque los problemas que se empezaron a generar fue porque a medida que empezaron a convertirse gentiles, la iglesia judía los empezó a judaizar. De hecho, los mismos apóstoles, incluyendo Pedro, dice que empiezan a decirle a los gentiles, no, ustedes tienen que guardar el sábado, no, ustedes tienen que circuncidarse, no, ustedes tienen que... Y había un grupo, por así decirlo, una línea dura de los apóstoles que empezó prácticamente a querer que todos los gentiles se transformaran en judíos más. Y hasta que el Señor, ¿no es cierto?, cuando levanta a Saulo de Tarso y lo envía y empieza, ¿no es cierto?, él con una revelación no de él, sino del Señor entregada a él, dice que Pablo entendió muchas de estas cosas que la primitiva iglesia y que la iglesia de Jerusalén no había entendido todavía. ¿Qué es lo que era? Que había que realizar cambios y los cambios se hacían en las personas, pero no en que ellos tenían que convertirse en una cultura para ser salvos. ¿Me entiende? Entonces, en ese sentido, insisto, creo que es importante lo que estamos relatando porque eran una de las primeras consecuencias que se estaban generando en esos primeros siglos, después, no sé, esos primeros años, en realidad, después de la ascensión del Señor al cielo. El temor a Dios y hacer justicia, es decir, vivir en rectitud con todo lo que eso implica, sigue siendo hasta el día de hoy un buen punto de partida para todos los que quieren ser parte de la Iglesia de Jesucristo. Y entendemos de que esto también es aplicado para los gentiles y por lo tanto los apóstoles tuvieron que entender más tarde que el temor a Dios y la justicia era lo que ellos tenían que tener para con Dios. Más aún, dice que se realizó más adelante un concilio llamado el Concilio de Jerusalén, en donde se discutieron estos temas. Y dice que cuando se discutieron estos temas llegaron a la conclusión
después de mucho debate entre los mismos apóstoles, llegaron a la conclusión de que a los gentiles no se les podía obligar, porque el Señor no les estaba obligando a que tomaran las costumbres judías, sino que simplemente tenían que enseñarle las cosas que para el Señor eran elementos importantes de consagración y que básicamente redondeaba la idea en lo que era el temor a Dios y la justicia para con Dios. Entonces, ahora, pensemos en esto. ¿Cómo aplicamos estos conceptos en el plan de salvación estructurado para todos nosotros ahora en estos tiempos? ¿Cómo lo aplicamos? Sin duda que el pasaje inicial de esta enseñanza encierra el verdadero propósito por el cual Jesús muestra su misericordia a todos los gentiles. Es decir, ¿por qué el Señor tenía que decirle también a los apóstoles y a esa iglesia primitiva, a esa primera iglesia? Al decir primitiva no estamos hablando de esa primera iglesia, no es otro concepto como alguien podrá pensar que eran ¿no es cierto?, casi poco, digamos, primitiva en el sentido de que eran casi animales, no. Se refiere en términos, ¿no es cierto?, de ser esa primera iglesia en la antigüedad. El verso que nosotros tomábamos como introducción, como lectura, el Señor comienza diciendo, a lo suyo vino. Fíjese que el Señor va a explicar, y más tarde lo que los apóstoles iban a tener que tener claro. A lo mejor esta es como la parte dura de la presentación del tema, que usted todavía dirá, a lo mejor esto yo lo sé, en realidad, pastor, como que está de más, porque yo conozco todo esto, tal vez, pero como usted ya me ha conocido por varias semanas y como lo hemos ido desarrollando, mi intención es ir paso a paso, porque hay cosas que necesita sentarse unas bases sólidas para luego llegar a otros puntos importantes. Entonces, lo primero que el Señor en esta escritura, cuando les está preparando a los apóstoles para que ellos tuviesen una responsabilidad dentro de los gentiles, dice, ¿no es cierto?, la escritura que tomábamos como base de Juan, dice, a lo suyo vino. A lo suyo vino. Esta expresión puede tener dos posibles significados o interpretaciones. Primero, debemos fijarnos de que habla en sentido singular. Fíjese en la escritura. A lo suyo vino. Y luego cambia a plural, dice, y los suyos no le recibieron. Entonces, primera cosa, a lo suyo vino, a lo suyo, ¿no es cierto? Cuando dice a lo suyo vino, indica en primer lugar que para Jesús la nación de Israel era lo propio, era su heredad, era lo suyo, es decir, Israel era, como dice las escrituras, era su hijo. ¿Por qué vino a lo suyo? Porque Israel era lo suyo, era, ¿no es cierto?, su pueblo, era su hijo. Era, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que las mismas escrituras enseñaban, que la importancia que tenían para ellos. Es decir, él vino a quien era su pueblo, a quien era, ¿no es cierto?, como parte importante de su progenie, y fíjese usted lo que la escritura nos dice a continuación en este sentido, según Éxodo, de acuerdo a lo que estamos desarrollando. Dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Se da cuenta que por esta escritura nos enteramos de que Israel era el hijo primogénito? Y esto yo quiero llamar su atención, porque le dice Israel, mi hijo, mi primogénito. ¿Por qué le dice Dios que Israel era su primer hijo? Su primer hijo. Si recuerdan la enseñanza que desarrollamos, ¿no es cierto?, una de las partes que desarrollamos, la enseñanza anterior, hablamos sobre la diferencia que había entre el término primogénito y unigénito. El término unigénito guardaba relación con el único engendrado, pero que significa que no hay otro hijo. Por eso cuando uno tiene un solo hijo, uno no habla de hijo primogénito, sino que dice, no, este es mi unigénito hijo, porque es mi único hijo. No tuve más, no hay más. Por lo tanto, el término unigénito es único engendrado, pero el caso del término de
primogénito significa primer engendrado. Yo sé, ¿no es cierto? Aquí hay alguna de los rostros de mis hermanas que puedo ver, ¿no es cierto? Puedo declarar, ustedes me entienden mejor, porque la hermana, por ejemplo, Rosa de San Pedro, ella tiene varios hijos. Entonces, si nosotros hablamos, ¿no es cierto? Y ella sabe cuál es su primer hijo, su primogénito, porque tiene más de uno. Si hablamos de la Priscila, la hija de mi hermana Rosa, es más todavía, porque Priscila, ¿no es cierto?, con mi hermano Maximiliano, tienen ya casi un equipo de baby completo. Entonces, cuando nosotros hablamos de primogénito, está hablando del primero. ¿Por qué? Porque significa que vienen otros, o va a haber otros, o hay otros. Entonces, cuando el Señor le dice, fíjese que este término ya es profético, porque cuando le dice que Israel es su primogénito, le está dando a entender de que van a venir otros, que también van a ser hijos de él. No sé si me entiende. Israel, déjalo ir, porque Israel es mi hijo, es mi primogénito, pero también van a venir otros hijos. Pues esto proféticamente ya está anunciando, pero lo primero que estábamos señalando dice que a lo suyo vino. Claro, porque Israel era esa heredad, era ese pueblo, era su hijo, era, ¿no es cierto?, aquel que el Señor había dicho y anticipadamente había mostrado en ese sentido. Por lo tanto, según Éxodo que acabamos de leer, queda claro este término. Por consiguiente, Dios veía a la nación entera, a la nación israelita completa, como su hijo, debido a que era su pueblo escogido. Y si era su pueblo escogido, era su propiedad especial de entre todos los pueblos. Es decir, de entre todas las naciones, era un pueblo especial. Era lo suyo, era lo que él... Yo sé que insisto que esto nosotros usted lo ha analizado así, pero ya va viendo cómo va tomando cuerpo lo que queremos señalar, en qué sentido, hacia dónde apuntamos en esta dirección. Era su propiedad especial entre todos los pueblos. En el libro de Deuteronomio, el Señor les explica algo similar que yo quiero compartir con ustedes también. Dice 14, verso 1 y 2, hijos, sois de Jehová vuestro Dios. Esto se lo está diciendo Israel. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Para que le seas un pueblo único dentro de todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Es decir, con estas escrituras lo que estamos sosteniendo es lo que la palabra nos está enseñando, la importancia que tenía Israel para Dios y cómo, ¿no es cierto?, era lo suyo, era su heredad, era, ¿no es cierto?, su propiedad. Pero fíjese ahora a continuación. Pero el término a lo suyo vino también puede interpretarse, y escuche bien, porque estamos hablando en singular, a lo suyo también puede interpretarse que vino a su propósito, es decir, a cumplir su destino determinado con anticipación. Me explico. Cuando dice a lo suyo vino, también puede referirse que está hablando de propósito. ¿A qué vino? A lo suyo. ¿A qué cosa? A su propósito. A lo suyo vino. Es decir, Jesús vino a cumplir su propósito, que estaba con anticipación. Y de acuerdo a este término, también, ¿no es cierto?, la Escritura me muestra y nos sostiene la importancia que también tiene en este sentido, porque si el Señor vino a lo suyo, vino a hacer lo que él tenía que hacer, lo que anticipadamente estaba ya anunciado, fíjese lo que nos dice la Escritura en este sentido. Segunda de Timoteo 1, verso 9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? ¿Se da cuenta? No, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Fíjese, el propósito del Señor era de antes de que los pueblos se formasen, antes de los tiempos de los siglos.
En otras palabras, el propósito del Señor estaba determinado aún antes, antes que se naciera el mundo, antes que se formase el mundo, ya había un propósito. Y ese propósito ya estaba definido. Entonces, la pregunta es, ¿a qué vino el Señor? A lo suyo. ¿Me entiende? ¿A qué cosa? A cumplir su propósito. ¿A qué viniste, Señor? Vine a lo mío. Entonces, el término a lo suyo vino, primero puede significar que se está refiriendo a su heredad, Israel. Él vino a los suyos, ¿me entiende? A los que estaban puestos ahí, a lo suyo, y también puede significar que él vino a cumplir su propósito. Ahora, esto que pareciera como para confundirlo, no es así, porque en realidad tenemos que ser, ¿no es cierto?, honestos en declarar que cualquiera de las dos interpretaciones que se utilice conducen al mismo resultado. Es decir, esta expresión señala que el ministerio terrenal de Jesús era básicamente orientado a rescatar las ovejas de Israel y no a los gentiles, ya que todas las profecías indicaban que Dios visitaría su pueblo y por lo tanto su prioridad eran sus hijos, sacados de los lomos de Abraham. Es decir, la preocupación del Señor, el deseo principal, la razón por la que el Señor estaba cumpliendo su propósito era venir a sus ovejas, venir a los hijos de Abraham, venir delante de ellos. Los gentiles no estaban, o por lo menos abiertamente no se había anunciado. Había un propósito que dijimos que ya estaba, incluso estaba escondido en la misma expresión que el Señor le da a Faraón. Israel, mi primogénito, pero significa que también van a venir otros, pero aún no estaban abiertamente dichos. Por lo tanto, el Señor vino a lo suyo. ¿Por qué quiero llegar, y esto para que usted me vaya entendiendo, por qué mi interés es hablar un poco de esto? Porque hasta el día de hoy hay mucha controversia para poder entender y decir, bueno, a lo suyo vino, lo suyo no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta ahí todo sencillo, es decir, nosotros somos hijos del Señor y tenemos la garantía de ser un hijo del Señor. Pero la pregunta es, ¿cuándo nosotros somos hijos? ¿En qué momento nos transformamos en hijos del Señor? Y aquí es donde usted me va a ir entendiendo por qué para mí es un tema importante, que considero sumamente importante, porque se nos enseña y muchas veces se ha dicho que nosotros somos hijos, primero, que somos hijos cuando recibimos el poder del Espíritu Santo. Que mientras no recibamos el poder del Espíritu Santo, no somos hijos. Punto 1. Pero también se nos dice que tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesucristo, porque si no nos bautizamos, no podemos entrar a la salvación. Entonces mi pregunta es, si yo me bautizo, pero aún no he recibido el Espíritu Santo, entonces aún no soy hijo. Claro, porque se cae de maduro, que tendríamos entonces que decir que si yo pongo la exigencia, o yo digo, no, tú para ser hijo tienes que haber hablado en lengua, y entonces ¿para qué bautizamos? O sea, significa entonces que las personas que se bautizan, como todavía aquellos que aún no han hablado en lengua, no son hijos. Entonces, y yo les voy a dar de mi propio ejemplo. Bueno, mi hermana Rosita y mi pastor Muñoz, ¿no es cierto?, que me conocen desde niño, que llegué desde niño ahí a Vida Nueva. Yo me bauticé a una cierta edad y después que yo me bauticé, estuve 4 años que en el caso mío fue a lo mejor muy poco en comparación a otros, porque hay otros que han pasado más, pero estuve 4 años pidiendo el Espíritu Santo. Es decir, después que me bauticé, estuvieron 4 años en que no pasaba nada, en que yo, ¿no es cierto?, lo pedía, en que yo lo pedía, en que yo lo pedía y nunca pasaba nada. Entonces, se da cuenta, yo quiero ir zanjando esta línea en lo siguiente, para poder entender algunas cosas y algunos propósitos, porque cuando un hermano lleva mucho tiempo pidiendo el Espíritu Santo y nosotros le decimos que mientras no hable en lengua no es hijo, lo dañamos.
le hacemos mal. ¿Sí o no? Algo en su cabecita. ¿Por qué? Porque la Escritura debemos entender entonces bajo qué concepto el Señor nos enseña y nos va mostrando la Escritura. Le voy a decir otra cosa que también a veces nosotros, yo lo he escuchado, por eso insisto, porque a veces nosotros vamos replicando algunas enseñanzas que en algún momento determinado se dieron en algún momento sin tener, digamos, la... Usted sabe que la profecía es gradual, la revelación es gradual. Esto significa que a medida que nosotros vamos acercándonos al Señor, nuestro entendimiento se va abriendo. Y lo que hoy día, ¿no es cierto?, para mí era completo, era un todo, resulta que 2 o 3 años después me doy cuenta que solo era una parte. ¿Me entiende? No era todo, yo pensaba que era todo, pero después me doy cuenta que eso que yo tenía era una parte, me falta mucho más, porque yo creía que con eso estaba completo, y no, hay muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque la revelación es gradual. Entonces, yo insisto, lo que hace 20 años atrás, para algunos, era así, y tenía que ser así, hoy, 20 años después, nos damos cuenta que hay ciertas cosas que nosotros las dábamos como exigencia que eran así, que no eran tan así. Y no porque estamos cambiando la doctrina, sino porque la revelación de la doctrina nos ha ido iluminando. Es como cuando yo, ¿no es cierto?, vengo de un mundo que está oscuro y entro a mi casa, ¿no es cierto? Y cuando yo entro a mi casa, abro la puerta y antes de que yo prenda la luz, ¿no es cierto?, veo todo en la oscuridad. Pero cuando yo prendo la luz, ¿no es cierto?, mis ojos gradualmente se acostumbran a la luz. A tal punto que si la luz, ¿no es cierto?, es muy fuerte, yo quedo cegado, ¿o no? Si usted tuviese un foco adentro de su casa y cuando prende la luz el foco le diera, ¿no es cierto?, directamente en los ojos, pasarían unos cuantos segundos en que usted quedaría igual que los conejos, encandilados. Entonces, ¿qué quiero decir? Y ser honesto y directo con esto. Hubieron muchos creyentes que de golpe y porrazo, ¿no es cierto?, la doctrina fue tan poderosa, los encandiló. Y al encandilarlo, creyeron que todo eso era. Y no vieron más. Al punto de que la revelación del Señor es tan profunda que si nos encandila, los deja incapaces de seguir viendo. Por eso es que creo que el Señor de una u otra manera va, ¿no es cierto?, gradualmente mostrando aquellas cosas. Y ahora, en relación a este tema, creo que es importante, insisto, por ese motivo, irlo desarrollando y que usted me acompañe si el Señor no dispusiera otra cosa. Si el Señor dice la Biblia que vino a su pueblo Israel, les demostró, veamos, ¿no es cierto?, algunas escrituras, les demostró que era necesario, que era preciso. Fíjese, Mateo 10, 5, 6. A estos dos envió Jesús y les dio, instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Piense usted por un momento, no significa que el Señor era clasista o racista. No significa que el Señor, ¿no es cierto?, los gentiles, nada, solamente Israel. Sino que literalmente lo que la Biblia nos dice y lo que Jesús hizo era porque Él proféticamente, volvamos atrás, a lo suyo vino. A lo suyo vino. Estamos en esa parte primero, a lo suyo, ya sea su heredad o ya sea su propósito, pero ambos terminan en lo mismo. Vino a lo suyo, vino a cumplir. ¿Cuál era lo suyo? Su propósito. ¿Y cuál era su propósito? Israel. Su propósito primario era venir a las ovejas de Israel, era rescatar a las ovejas de Israel. Su propósito era venir a los israelitas y traerlos, ¿no es cierto?, hacia Él, porque Israel se había alejado de Dios. Por lo tanto, su propósito era venir a recoger, dice, a las ovejas que estaban esparcidas. Entonces, Él en ese sentido tenía que venir a cumplir esa primera parte. Tenía que venir a tratar de despertar las conciencias de los israelitas. Por lo tanto, Él en ese camino, por esa razón que el Señor todo su ministerio lo centró entre los judíos y para los judíos, salvo raras excepciones.
Si usted se dará cuenta que incluso el Señor a veces pareciera que hasta era cruel o se transformó o se puso de manera casi, ¿no es cierto?, indolente en algunos casos con los gentiles. Y lo vamos a entender en el concepto de la fe que el Señor quería mostrar y del propósito que Él venía. Casi indolente me refiero a que se da cuenta y se acuerda cuando la Biblia nos relata y nos dice que venía una mujer y le decía, una sirofenicia, Señor, ten misericordia, que mi hija está gravemente enferma. Y fíjese que la Biblia dice que el Señor ni siquiera, ¿no es cierto?, perdonando la expresión, ni siquiera la pescó. Dice que la mujer gritaba y el Señor la ignoró. Aparentemente eso es cruel, porque ella lo que venía diciendo, Señor, ayuda a mi hija, y el Señor la ignoró, pero dice que la mujer no desistió, siguió, Señor, Señor, y el Señor se detuvo, y dice que, ¿no es cierto?, cuando se detuvo le pregunta, y fíjese, la segunda situación del Señor es pareciera peor que la primera, porque le dice, ¿no es cierto?, ¿qué quiere? Señor, quiero que mi hija sea sanada, y el Señor le dice, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Fíjese que aparentemente la maltrató más. Lo que le estaba diciendo no es lógico, no es lícito que yo le dé el pan que traigo a los hijos, dárselo a los perros. El término perrillo en realidad hace referencia a los perros domésticos que se tenían en aquellos días en las casas. Es decir, eran animales que estaban en las casas, los perrillos. Por eso es que el término que el Señor aplica tampoco es tan, diremos así, como nocivo, ni tampoco es tan hiriente. Es como, usted tiene en su casa a lo mejor una mascota. Usted tiene una mascota en su hogar. Yo tengo 3 por falta de uno. Y resulta de que son mis regalonas. Son como casi parte de la familia. Y yo sé que para algunos de ustedes es lo mismo. Yo he conocido a algunos que, ¿no es cierto?, tienen esos perritos chicos, crespos y todo, que están adentro de la casa y están prácticamente... he ido a casas donde los perros tienen su lugar. Es decir, en una ocasión yo me acuerdo que me iba a sentar en un lugar. No, porque ese es de la Kimi, creo que se llama la persona. ¿Quién es la Kimi? La Kimi tenía su silla, y pobre del que se sentaba en la silla de la Kimi. Entonces, son casi parte de la familia. Bueno, cuando el Señor dice, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos, se está refiriendo a esos animales que eran parte de la familia, pero no eran hombres, no eran humanos. A eso se refiere, los compara. Es decir, pero fíjese cómo lo está comparando. Israel es los hijos y los gentiles los perrillos. Aparentemente el Señor es cruel, pero la mujer le responde y le dice, sí, Señor, es verdad, pero aún los perrillos comen de las migas que caen de la mesa de los hijos. Y fíjese que el Señor, lo que en el fondo estaba generando era ese acto, porque dice que esa fe de esta mujer, el Señor dice, y la expresión del Señor, que Él no había encontrado una respuesta de tanta fe dentro de sus propios hijos. Y si nosotros somos honestos, ¿cuántas veces, a veces pareciera que los animales domésticos entendieran más que los propios hijos? ¿No es verdad? Cuando tenemos hijos rebeldes y cuando hay hijos en malas condiciones, da la impresión de que incluso son peores que los animales que tenemos. Usted le habla fuerte a su gato y su gato lo conoce y arranca. Usted le habla fuerte a su perro y su perro agacha las orejas y lo mira, y a veces los hijos no inflan. Entonces, piensen lo que el Señor le estaba diciendo. El acto de fe que estaba ahí ocurriendo es de que la mujer le dice, sí, Señor, es verdad, pero aún los animales son beneficiados con las migas que caen de las mesas de los hijos. Y el Señor dijo, nunca he dado tanta fe, se te concederá lo que tú estás pidiendo. Entonces, eso es lo que el Señor les estaba mostrando, es decir, Él venía a cumplir ese primer propósito, venía a sus hijos, era una razón por la que estaba haciendo eso, y era necesario e indispensable lo que allí estaba ocurriendo. Fíjese, Mateo, otra escritura, 15, 21 al 24. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer, la que estábamos hablando, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija, se da cuenta, es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela,
pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, fíjese, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se da cuenta? Lo que el Señor le está diciendo, ¿por qué ignoró a esta mujer? ¿Por qué no le tomó atención? Es cierto que más adelante lo dijimos que sí la había llamado, la había tomado la atención y le había respondido, pero en principio, ¿por qué no le respondió? Porque la respuesta del Señor es clara, porque no es lícito dar el pan de los hijos, porque mi propósito es venir a las ovejas de Israel, por lo tanto, a los suyos vino. ¿Me entiende? Entonces, redondeemos la primera idea de este sábado. Cuando dice a los suyos vino, se refiere a su pueblo, su nación, o también puede referirse a su propósito, pero ambas cosas convergen en lo mismo. ¿En qué? En que el Señor venía a buscar a Israel, venía a buscar a las ovejas de Israel, venía al pueblo de Israel, venía donde ellos, que eran lo suyo, que eran sus hijos, que eran su heredad, era su primera opción. Pero la segunda parte del texto que leíamos en Juan es tremendamente triste, pero al mismo tiempo también tremendamente glorioso para nosotros, porque dice, y los suyos no le recibieron. Él vino a lo suyo, pero los suyos, ahora cambia en plural, como pueblo, no le recibieron. La expresión de Juan indica que la nación de Israel rechazó a su propio Mesías. Él era Dios mismo en su pueblo, entre sus propios hijos. Sin embargo, ellos no le aceptaron. No le abrieron la puerta de su propia casa. En respuesta al rechazo de Jesucristo por parte de los israelitas, el Señor se vuelve a las personas que por fe le aceptan como el enviado del cielo. Y aquellos que le aceptan como el enviado del cielo reciben aquella luz que Juan 1:9 adelante dice que la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y sí, esa luz que alumbra venía y estaba ahí. Y a todos estos, a los que reciben a Jesús, a los que le aceptan, dice que les da el derecho de ser hijos de Dios. Claramente se está refiriendo a todos aquellos que, aunque no son israelitas, sí creen en su nombre. Y por este acto de fe, su naturaleza espiritual tiene un maravilloso cambio. Nosotros ya estamos entendiendo ya como lo hemos visto. La salvación de nuestra vida vino por la aceptación de Jesucristo, porque por el rechazo de los israelitas, Él se volvió a nosotros. Por los antecedentes implícitos en esta escritura, se observa que hace una alusión, él hace una alusión a lo que significaba el nuevo nacimiento, que más tarde el Señor lo muestra en el libro de Juan, en el capítulo 3, ya que declara a estas personas que creen en el nombre de Jesucristo y lo reciben como sus salvadores porque han sido engendrados directamente por Dios. Eso leíamos. Los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, piense usted por un momento. Vamos cerrando la fila. Fíjese que lo primero que el Señor está diciendo, que lo que a usted le permite ser un hijo de Dios es la aceptación del Señor como su Salvador. ¿Por qué? Porque dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que le recibieron, es decir, aquellos que abren su corazón y reciben al Señor, lo aceptan como su Salvador. Es cierto que hay otro propósito y hay otros pasos también pertinentes, pero para que usted me vaya entendiendo. Es decir, que lo que el Señor declara, que por medio de la fe, la aceptación de Jesucristo, a nosotros nos abre el privilegio, porque dice que los que no han sido engendrados por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Esto es muy significativo y hay algunos detalles que vamos a ir viendo, por eso ojalá, voy lentito y ojalá ustedes no se me pierdan en base a esto, porque
nos preguntamos, ya, está bien, yo acepto al Señor Jesucristo, pero esa aceptación, ¿en qué momento se hace eficaz? ¿En qué momento es efectiva? ¿Cómo yo demuestro que acepté al Señor? ¿Y bajo qué parámetros? Entonces, volvamos otra vez a la pregunta original de hace unos minutos atrás. Si un hermano conoce al Señor, se bautiza en el nombre de Jesucristo porque lo aceptó como su Salvador, ¿entiende? Se bautizó en el nombre de Jesucristo y murió. Y usted nunca lo escuchó hablar en lengua. ¿No es hijo? Si aceptó al Señor y entró el Señor en su corazón, si lo recibió, si por eso se bautizó, por eso, ¿no es cierto?, aceptó el nombre de Jesucristo. Lo aceptó porque creyó en Él. Volvamos a Juan, el texto que estamos desarrollando. A todos los que le recibieron, ¿no es verdad? Entonces, y esto es significativo, ¿por qué? Porque hay muchos ejemplos de nuestra vida cotidiana de hermanos que usted y yo hemos conocido, que han sido fieles en el Señor, que han aceptado al Señor, que se han arrepentido, que usted los ha visto como sus vidas han cambiado. Y la Biblia nos dice claramente que el árbol se conoce por su fruto. Entonces, si usted ve una persona que cambió y aceptó a Jesucristo como su Salvador y fueron sus pecados perdonados y su vida cambió, entonces la pregunta es, ¿qué lo hizo cambiar? ¿Qué lo transformó? ¿Quién hizo el cambio? Entonces, adelantemos un poquitito más. Está claro que dicha condición de aquellos que se convierten al Señor y lo aceptan por fe, no se hace efectiva si no interviene el bautismo en el nombre de Jesucristo, ya que por medio de este acto los pecados son perdonados y Él nos da nueva vida por medio de este perdón. Me explico. Yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, yo creo en Él y obviamente al creer en Él estoy teniendo se me está abriendo la puerta de un concepto que se llama Hijo de Dios. Pero ¿cómo se aplica en mi vida? Obviamente tiene que ser mediante el bautismo en el nombre de Jesucristo, porque ese bautismo es por medio o es para perdón de nuestros pecados. Y Él nos da vida por medio de este perdón. Fíjese y vamos, ¿no es cierto?, a la Escritura en el sentido de lo que estamos señalando para poder verlo también con claridad. Bueno, dice, y vosotros, entiendo, mire, me quedo fuera de la... Y vosotros, a ver, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fíjese, mediante el cuerpo de Cristo usted está circuncidado en ese cuerpo y sepultados con Él en el bautismo, con el cual también fuimos resucitados. ¿Se da cuenta que por medio de ese cuerpo, por medio del bautismo, nosotros estamos siendo parte de ese mismo cuerpo del Señor? Dice, ya vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Se da cuenta? Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta. ¿Se da cuenta? De los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria.
quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Claramente por esta escritura nosotros podemos resumir y decir, ¿no es cierto?, que en qué momento, dice, ¿no es cierto?, cuando a los que creyeren, a los que la aceptan, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Obviamente, cuando usted, cuando yo, nosotros somos y creemos en el Señor, ese acto de mi fe pública y de mi aceptación pública del Señor se hace efectiva cuando yo acepto el nombre del Señor Jesucristo por las aguas bautismales. Es decir, cuando yo me bautizo, entonces están mis pecados siendo perdonados. Usted lo ha recibido y todo el tiempo lo hemos enseñado porque así dice la Biblia. Es decir, somos perdonados, nuestros pecados son perdonados por medio del bautismo. Entonces el bautismo es la clave de todo. Pues la muerte actúa en nosotros. Recuerde por qué tenemos que ser bautizados. Porque la muerte está en nuestros organismos, en nuestros órganos. Somos pecadores. La muerte actúa en nosotros a través del pecado que reina en nuestros cuerpos mortales. Sin embargo, por medio de este acto en fe, nos hace morir en la muerte de Cristo y al mismo tiempo nos da vida por medio de su propia resurrección. El bautismo, usted sabe de que la Biblia nos señala, nos dice que hay un propósito glorioso que se junta en este acto. Y la Escritura nos enseña muy bien esto. Porque cuando usted es bautizado, cuando yo me bautizo, el proceso que yo estoy pasando es el siguiente. Yo estoy siendo sepultado en la muerte del Señor. Obviamente, ¿no es cierto?, su muerte y mi arrepentimiento que me lleva a esa muerte, yo estoy siendo sepultado. Pero luego, cuando yo salgo del agua, estoy siendo resucitado por medio de la resurrección de Cristo. Hechos 2:38 dice que es necesario, es imperativo que el hombre, para que pueda tener la salvación, tiene que arrepentiros y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿no es cierto? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, y etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos de bautismo, el bautismo justamente, el bautismo es el símbolo de la muerte, ¿no es cierto?, y la sepultura. Pero nosotros nos preguntamos, si el bautismo, cuando yo quedo sumergido en las aguas, estoy siendo sepultado, porque dice que fui sepultado juntamente con Cristo a muerte por el bautismo. Si yo al sumergirme en las aguas estoy siendo sepultado, le pregunto, ¿pero y en qué momento se cumple la muerte? Cuando yo me sumerjo a las aguas, estoy siendo sepultado, ¿no es verdad? Pero le hago también la siguiente pregunta. ¿Quién sepulta a alguien si no está muerto primero? Nadie. Porque usted, para sepultar a alguien, tiene que morir. Entonces, cuando la Escritura me dice que yo estoy siendo sepultado en el bautismo, la pregunta mía es, bueno, si yo en el bautismo estoy siendo sepultado, ¿y en qué momento estoy muriendo? ¿Cuál es la muerte antes de ser sepultado? Y eso es muy sencillo, porque usted lo ha leído montones de veces. El arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay muerte. Y por lo tanto, si no hay muerte, no hay sepultura. Y aquí todavía voy a decir algo que todavía es más espeluznante. Me atrevería a decir que hay muchos creyentes que nunca murieron, que nunca han muerto, y que los llevaron a las aguas, o que los llevé a las aguas, pero no estaban muertos. Y como no estaban muertos, escuche bien, yo metí a un ladrón a las aguas y levanté al mismo ladrón. Sumergí a un mentiroso en las aguas y levanté al mismo mentiroso. ¿Sí o no? Por eso uno de repente dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué si esta persona fue bautizado y por qué está haciendo lo mismo que no debería hacer? Porque en el fondo,
no voy a pedir perdón por esto, pero quiero ser lo más cuidadoso posible, porque en el fondo el sumergir en las aguas a alguien no tiene ninguna validez si no hay verdadero arrepentimiento. Porque para ser bautizado tiene que estar verdaderamente arrepentido, porque el verdadero arrepentimiento es la muerte. Y cuando el bautismo es genuino y es eficaz, cuando hay verdadero arrepentimiento, cuando hay un hombre arrepentido de verdad, es cuando está muriendo o cuando ha muerto, y por lo tanto, cuando es sepultado, se está cumpliendo el propósito de muerte, sepultura y resurrección por medio del bautismo. Entonces, yo estoy siendo sepultado en la muerte del Señor y estoy siendo, a través del bautismo, levantado en su resurrección. Porque mi cuerpo y mi naturaleza pecaminosa no puede vencer, ¿no es cierto?, si no es por medio de la muerte y mi sepultura, mis propias obras. Entonces, ya quiero ir concluyendo para no cansarles demasiado en esto, pero si yo estoy siendo sepultado con la misma muerte del Señor y por su propia resurrección, creo que esto es muy significativo en el sentido de lo que, fíjese, vamos a una escritura. Él os dio vida, ¿no es cierto?, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en nuestros deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, yo estoy muriendo y mis delitos y mis pecados están muriendo a través del bautismo en Cristo, es decir, por la muerte del Señor, yo estoy siendo sepultado con Él y mis pecados están muriendo a través de ese sacrificio que Él hizo. Y por ende, yo era de desobediencia, yo era un pecador, a eso se está refiriendo en el arrepentimiento. Y fíjese la siguiente parte. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Es decir, lo que está diciendo Pablo a los Efesios es de que justamente lo que nosotros estamos sosteniendo, que estamos siendo muertos y resucitados por medio de Él. En consecuencia, resumamos. Si yo estoy siendo muerto y resucitado con Él, significa que estoy pasando a una vida diferente por medio del bautismo. Y si yo entonces por medio del bautismo estoy pasando a una vida diferente, significa que yo estoy abriendo mi corazón a Cristo. Porque por algo, por abrirle mi corazón, es de que yo, ¿no es cierto?, estoy en este momento entrando en el camino de la santificación de mi vida. Es el primer paso, claro, pero es necesario e importante. Entonces, si nosotros ahora pensamos en ese mismo sentido, es necesario recordar, es necesario reconocer. Si yo al aceptar a Jesucristo, yo me arrepiento, yo le acepto a Él, es como cuando nosotros decimos, el hijo nació. Una mujer tiene, ¿no es cierto?, en el vientre, nace el hijo, y ese niño, ¿no es cierto?, no se sabe lo que va a ser de él, no se sabe cómo va a ser su vida, pero mi pregunta es, pero aunque no se sepa lo que va a ser de su vida, ¿es o no es hijo? Claramente lo es.
Entonces la pregunta es, si yo cuando acepto a Jesucristo y me bautizo en su nombre, estoy aceptándolo a Él, ¿soy o no soy hijo? ¿Paso o no paso a ser parte del pueblo de Dios? Y en esto todavía yo quiero ser muy majadero aún. Alguna vez alguien en una conversación así media subida de tono, en que habían algunas personas que decían que no, la verdad es de que no se puede ser hijo si no se ha hablado en lengua. Y hice la siguiente pregunta. Bueno, y si un hermano entonces se bautiza en el nombre de Jesucristo, si no es hijo, no es parte de la iglesia. Claro, porque si no es hijo, entonces no es parte de la iglesia. Entonces, si no es parte de la iglesia, no tendría para qué diezmar. Porque ¿cómo se le va a estar pidiendo algo a alguien que no es parte de la iglesia? Entonces ahí esta persona me respondió, no, pues es que eso es distinto. Pero ¿cómo qué va a ser distinto? O sea, cuando se trata de que tenga que diezmar es hijo, pero cuando no se trata de eso, entonces no es hijo. ¿Cómo? ¿Me entiende? Ahora, creo que es importante y creo que es imperativo que nosotros vayamos viendo piano a piano este asunto, porque hay un montón de otros ejemplos para ir desarrollando en función de cómo y por qué el Señor nos muestra y bajo los parámetros de esto. ¿Sabía usted de que existen una serie de términos bíblicos que van relacionados con el bautismo y con el término de ser hijo? ¿Por qué? Porque si somos hijos, ¿qué garantías tenemos por ser hijos? ¿Qué cosas? Y aquí yo quiero extenderme todavía mucho más. Muchas veces nosotros, por este malentendido del momento en que una persona pasa o no a ser hijo, por este malentendido a veces le quitamos muchas bendiciones de hacer muchas cosas a algunas personas. Claro, porque no lo dejamos hacer muchas cosas porque no es hijo. Pero yo insisto, ¿y qué pasa si una persona de estas mismas que nosotros estamos hablando, comparamos, porque a veces nosotros comparamos un hermano que es fiel, que es sincero, que se arrepintió, vemos sus obras y son fieles, son obras buenas, y vemos a otro al lado que sus obras son malas, que es totalmente distinto a lo que se creía o que debería ser, y son obras claramente, como dice la Escritura, son obras de la carne, disensión, envidia, lascivia, etcétera. Y usted lo compara a uno y de repente se da cuenta que hay algunos que aún, y yo todavía voy a sacar más chistes todavía, hay algunos que incluso usted dice, pero yo nunca lo he escuchado hablar en lengua. Pero sus obras, sus hechos, son totalmente diferentes a otro que usted lo escucha todos los días. Y usted dice, pero no lo entiendo, ¿por qué? Bueno, la Biblia nos da razón de muchas cosas. Y eso es las que con la ayuda del Señor Jesucristo esperamos ir desarrollando en este espacio Dios mediante. Que el Señor Jesucristo les bendiga.